Sean bienvenidos aquí al Instituto Bíblico del Señor de la Misericordia. Pues dentro de las materias extra clases, pues vamos a dar también este taller porque había mucha gente interesada y hay un equipo muy bueno, gente muy preparada que nos puede compartir muchísimo. Y la verdad, como dice el título, lo que no te contaron de la guerra cristera, porque a lo mejor nosotros sabemos cabitos sueltos de que nos platicó el bisabuelo, que el abuelo, que la tía del pariente, del amigo, etcétera. Entonces sabemos puros cabitos sueltos, pero un panorama generalizado acerca de lo que realmente se vivió en la gesta cristera, pues muy pocos lo tienen. Y estas personas que están tan bien preparadas, pues hombre, no hay que desperdiciar esa oportunidad que nos dan, el compartir esos conocimientos con nosotros. Y pues yo les doy la bienvenida a ustedes y les agradezco pues el que hayan hecho caso a este llamado, pues obviamente es su interés por buscar al Señor, ¿sí? Es nuestra fe, es nuestra tierra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos esta fe? ¿De dónde la estamos heredando? ¿Sí? Entonces, yo creo que el ignorar todo esto, pues es vivir así como que sin unas bases, sin unos cimientos, ¿sí? Y tener buenos cimientos, eso nos ayuda mucho para que nuestra fe sea siempre firme y poder pues tener tan buenos ejemplos como los que tenemos aquí en esta región, de esa perseverancia y fidelidad a la fe, y tiene una razón de ser, no porque sean fanáticos o porque puedan decir muchas personas lo contrario. Es porque una fe vivida es un encuentro con Cristo, y quien está enamorado de Cristo no puede renunciar a Él y empieza a valorar otras cosas. Empieza a decir como San Pablo: todo me parece basura con tal de ganar a Cristo. Entonces les reitero, sean ustedes bienvenidos y les agradezco mucho el llamado al que ustedes han acudido. Y pues esto va a ser por módulos, van a ser varios ponentes, y ya aquí les harán la presentación de cómo va a ir la dinámica de este taller. Espero que pues los disfruten, que sea bastante edificante para todos ustedes, y que una vez que hayan terminado este taller, por favor compártanlo, comuníquenlo a sus cercanos. Vivan esa fe también con esa firmeza que realmente vale la pena hacerlo. Vienen tiempos difíciles. La iglesia está siendo atacada ya no con balas de plomo, ¿sí? Ustedes en las redes sociales nada más levanten la mano y digan: soy católico, para que vean. Con eso tienen para recibir bastantes críticas, ¿sí? Entonces, la iglesia está recibiendo bastantes ataques por todos lados, incluso de mismos bautizados. Entonces, tenemos que conocer bien nuestra fe, pero si conocemos desde nuestras raíces por qué estamos heredando esta fe, va a ser mejor, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, y pues los dejo en buenas manos, ¿sí? Gracias. Gracias, sí. Antes de dejarle el micrófono al licenciado Roberto Camarena, que es el que va a dar pues la introducción general, agradecerle a Fernando Franco y a todo el Instituto Bíblico Católico del Señor de la Misericordia, del cual tenemos muchos bonitos recuerdos, porque también un servidor es egresado aquí del diplomado en Sagradas Escrituras. Somos de la generación de la pandemia, ¿verdad? Sí, exacto. El último semestre nos tocó ya en línea. Y la verdad, pues este curso, ustedes saben que hace cosa de 3 meses, 4 meses, se dio un taller de acercamiento a la gesta cristera por parte del padre Horacio, el del Templo de San Antonio. Y hubo mucha inquietud, y cosa que nos da mucho gusto, y platicando de la Guardia Nacional Cristera, que está por llegar el licenciado Ramón González, están en sesión de ayuntamiento, entonces dice que se va a tardar un ratito. Él es el jefe nacional de la Guardia Nacional Cristera. Y un servidor, como presidente de la Asociación Civil Anacleto González Flores, aquí en Tepatitlán, pues nos juntamos y dijimos: ¿por qué no damos algo más amplio? Algo que nos mueva. Ya dijo Fernando, hoy tenemos una persecución así media velada, pero
pues las cosas siguen, ¿no? O sea, vamos a ver más adelante cómo el motivo por el que se inició con la gesta cristera, pues sigue latente, porque las leyes están ahí en la Constitución, todavía de 1917. Entonces, es nomás que no las están aplicando, pero los arreglos del 29 no quitaron esas leyes por las que nació la cristiada propiamente, ¿no? Y realmente lo que nosotros queremos, pues ahora que es como mostrar el camino, porque hay tanto que profundizar, que realmente pues aquí se van a dar pinceladas. Cada quien, como ya se mostró el camino, cada quien tenemos, de acuerdo a nuestro cariño, a nuestro interés, que recorrer ese camino. Afortunadamente hay mucha literatura, hay muchos buenos videos, ya hoy en las plataformas que tenemos digitales, pero realmente, ¿por qué queremos hacer esto y por qué queremos nosotros volver a recordar eso que hicieron nuestros mártires, nuestros beatos y tanta gente que murió y no tenemos desgraciadamente ni los nombres? Ahí quedaron muchos colgados, muchos fusilados, que no tenemos los nombres, pero también tenemos certeza o tenemos más bien esperanza de que estén gozando de la presencia de Dios nuestro Señor. Todo esto que se va a tratar, pues nos ayuda a acercarnos más a Cristo y a su iglesia. Eso es lo importante, que nosotros y las nuevas generaciones valoremos lo que fue esa gesta cristera, porque gracias a ello tenemos hoy las libertades libertad de creencia, de libre asociación, etcétera, ¿no? Muchas de los derechos humanos que hoy en día están empezando a pisotear otra vez. Así que bienvenidos, gracias profesor por el espacio. Vamos a tratar de grabarlas y subirlas a la página de Anacleto González AC. Yo espero que al día siguiente, porque a veces el editar video es medio tardadito, ¿no? Pero sí porque queremos compartir, que el mensaje llegue a mucha gente. Nosotros simplemente a lo mejor vamos a ser mensajeros y a veces hasta le estorbamos a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos crear hombres fuertes, porque como dice el dicho, este círculo dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos malos. Como que ha sido el círculo de toda la humanidad. Y hoy tenemos, ¿verdad?, tiempos difíciles. Pero falta generar. Esperemos que podamos generar hombres fuertes. ¿Sí? Gracias, Roberto. Lo dejamos en tus manos. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Un gusto estar esta tarde con ustedes. Vamos a tratar hoy de presentar todo lo que es el programa de lo que vamos a ver en este curso a lo largo de todo el semestre y cuáles van a ser las sesiones, qué temas se van a ver, cuál es el objetivo de cada una de esas sesiones. Y como ya comentó el licenciado Uriel, va a ser prácticamente alguna pincelada, porque no vamos a poder profundizar tanto como quisiéramos, pero creo que nos va a dar elementos prácticos, no solo para, de repente pareciera que a nosotros nos encanta venerar cenizas, es decir, recordar que hace tiempo cuando eran buenos las cosas se hacían. No, el tema no es solo recordar, si el tema es vivir. Y entonces vamos a tener algunas dinámicas que nos ayuden a ir a los lugares donde se realizaron los acontecimientos aquí en la región, ver los testigos mudos, ahí los vestigios que hay acerca de dónde se libraron batallas, dónde están nuestros mártires cristeros, la vida de ellos, alguna narración por parte de los locales acerca de su vida, de su historia. O sea, es decir, tenemos que hacer esto una vivencia. En pocas palabras, no es un curso, es una vivencia que nos ayude a despertar a veces del letargo donde nos encontramos y a ser más proactivos en nuestra sociedad. Tenemos que ser, ahora sí, los defensores de la fe actualmente, como lo fueron en aquel entonces los cristeros en su momento. Cada quien en su tiempo, cada quien con sus armas, cada quien con sus argumentos, cada quien con su entereza, precisamente, pero de eso se trata, de que conozcamos para que actuemos en esta realidad que nos está interpelando. Entonces, no los invito a que se vengan a este curso, los invito a que se vengan a este tipo de vivencia, si les parece. Entonces, vamos a entrar en esta dinámica conociendo
pues prácticamente todo lo que fue en esta gesta, no solo a lo largo de la gesta, sino también un poco a lo ancho. De repente a veces la gente dice, es que he aprendido a lo largo de la vida. ¡Qué padre! Ojalá y aprendiéramos a lo ancho de la vida, ¿sí? No solo a lo largo, hay que aprender a lo ancho. Las personas con las que estamos, los acontecimientos, los sucesos, qué nos dicen, qué nos permiten leer, cómo podemos interpretar esas cosas para conocerlas. Entonces, lo hemos titulado Lo que no te contaron, un poquito para llamar la atención, pero también son muchas cosas que están guardadas en libros, en revistas. No sé quién conozca o haya oído hablar de la revista David. Ok, muy bien. Bueno, la revista David se le puso así precisamente por aquella hazaña de David contra Goliat. Esa era la labor que hacían los cristeros frente al gobierno. Estos pequeños sin armas y sin nada, solo con la ayuda de Dios, enfrentaron a un gigante y lo derrotaron, ¿sí? Lo derrotaron. Vamos a ver precisamente en algunos acontecimientos cómo ya la victoria estaba dada y después se dieron los arreglos, si le podemos llamar arreglos. Pero bueno, vamos a entrar. Queremos irnos un poquito más atrás de la gesta cristera con acontecimientos o sucesos con antecedentes cercanos y antecedentes muy lejanos. Vamos a ver de dónde nos viene la fe, cómo es que España se quitó el yugo de los musulmanes, por qué fue en ese año, cómo se dio el acontecimiento para que nos llegara el tema de la fe. Entonces, si les parece, vamos a comenzar. Primero voy a hablar un poquito de lo que es la Guardia Nacional Cristera. Yo formo parte del Comité Nacional de la Guardia Nacional Cristera y 25 años después de que se iniciara la gesta cristera, se juntaron los jefes cristeros, los que habían quedado, los que no asesinaron, se juntaron precisamente para grabar las memorias de esa gesta histórica que se estaba perdiendo porque muchos de los jefes cristeros o habían fallecido o los habían asesinado y muchas cosas no habían quedado grabadas. 25 años después, en octubre del 51, se junta la Jefatura Nacional de lo que fue la Guerra Cristera y nombran como jefe supremo de los cristeros y presidente del Comité Nacional al general Jesús Degollado Guízar. Y a partir de ahí nace la Guardia Nacional Cristera como heredera precisamente de la Liga Nacional de la Defensora de la Libertad Religiosa y de todo lo que fue la gesta cristera. Ahí había un secretario, Aurelio Acevedo Robles, la Comisión de Hacienda, por quien estaba integrada, y la jefe de orientación, señora Josefina Fernández de Ortiz, Villa de Guadalupe. Este es el momento en que se estableció el comité. En el 51 se juntaron precisamente, y uno de los objetivos principales de la Guardia Nacional Cristera es preservar la memoria histórica. Es decir, ¿cómo lo hacemos para que a la gente no se le olvide? Porque la historia oficial no lo va a contar. Y en ningún libro de historia habla de las cosas, a excepción de Luis Pasos, cuenta brevemente, de una manera muy breve, lo que fue la gesta cristera. Pero de ahí en adelante todos los libros oficiales del libro de historia jamás lo cuentan. Otro de Carlos Alvear Acevedo también cuenta el tema de la gesta cristera y algunos acontecimientos. Son materiales que aquí vamos a tener junto con otros materiales que queremos hacerles llegar para que quien esté interesado en algún libro diga, oye, a mí me interesa copia de y buscar la manera de que se le puedan sacar fotocopias y lo puedan tener. Muchos libros no son accesibles ya como libro, pero sí podemos fotocopiarlo para tener la información, ¿sí? Bueno, entonces esta es la fotografía en la que se instala precisamente la Guardia Nacional Cristera y se hacen las vocalías de los estados. En cada uno de los estados queda un jefe local. Ahorita tenemos jefes en algunos estados de la República Mexicana, tenemos reuniones, hubo un congreso en meses pasados en el Cubilete, donde precisamente presentamos algunas cuestiones de la gesta cristera, junto con gente de Guanajuato, gente de Michoacán, gente de Jalisco. El 19 de diciembre del 51 se le cambia el nombre y se le pone Legión de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, siendo los lineamientos de la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas, y asume el nombre de Legión. Después, por asesoría de algunos obispos, le dan indicación de que se le quitara el nombre de Legión
que se relacionaba mucho con el tema de los demonios y ese tipo de situaciones, entonces que no era adecuado manejar ese nombre y por eso después se le termina cambiando al tema de la Guardia Nacional Cristera. Hoy estamos buscando cambiarle el nombre porque dice uno, ¿eres de la Guardia Nacional? Sí. Ah, ¿trabajas para el gobierno? Pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces, no somos de la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional Cristera. Bueno, entonces, el objetivo es reunir los datos y toda la documentación que se requiere para la epopeya de tus antecedentes. ¿Por qué es importante esto? Miren, nomás les voy a decir algo. España, de un momento a otro, beatificó 500 mártires. 500 mártires. Pero cuando iban a los documentos, todo estaba escrito. Las órdenes de ejecución de los militares, quién lo ejecutó, cómo lo ejecutó, a qué hora lo ejecutó, en dónde lo ejecutó, por órdenes de quién, quiénes estaban como testigos, qué proceso se le llevó, no se le llevó proceso, todo estaba escrito. Entonces la memoria histórica que ellos tenían, por la información por la formación que tenían, fue muy fácil llevar a cabo todos los procesos. Pero en México no hay nada. Oye, que aquí vivía el general Gorostieta, pues cuentan, dice un señor que pues sí, él lo vio, que platicó con una de las hijas, que un señor que vivía aquí, hay versiones, comentan allá. Entonces hay historiadores que han tenido que ir y documentar cosa por cosa y se encuentran en varios acervos. Entonces nosotros queremos ir recopilando todos esos acervos para tener una biblioteca en línea donde puedan consultar investigadores o público en general para acceder a esos documentos que no se tienen ahorita. Bueno, la revista David surgió como un órgano de difusión acerca de lo que era el tema de la Legión. En el mes de julio del 52 se reunieron en el DF y se dio a conocer David, la revista que sustituiría al periódico Vanguardia, ¿sí? Y este fue el órgano oficial por medio del cual se empezó a difundir y empezaron a decir, está el general fulano de tal o está el hijo del general fulano de tal que tiene algunas cosas. Nos topamos con un sacerdote de acá de Guanajuato que es nieto de un general que rescató algunos libros o algunas memorias o algunos escritos que el general había hecho de su puño y letra acerca de ciertos acontecimientos o ciertos sucesos. Entonces nos donó a la Guardia Nacional Cristera algunos libros y algunos escritos que estamos tratando de rescatar en ese sentido. Bueno. Entonces ya con el tiempo se le cambia nombre a Guardia Nacional Cristera y el objetivo es preservar la memoria histórica de nuestros héroes y promover a los santos, beatos y mártires mexicanos que defendieron nuestra fe. Y conocer precisamente que la labor de ellos no es una labor ajena a nosotros. Ellos hicieron lo que tenían que hacer en su momento histórico, pero nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en este momento histórico. Nos está faltando mucho coraje, mucha valentía para enfrentar las cosas y decir las cosas como tienen que ser y defender nuestra fe en todos los sentidos. Bueno, ¿qué temas vamos a ver? Me regreso un poquito nomás así rapidito. Este es todo el cronograma que posteriormente les vamos a hacer llegar. No sabíamos cuántas personas iban a venir, pero a los que se inscriban les vamos a hacer llegar todo el cronograma para que sepan los temas que va a haber semana con semana, de qué se va a tratar e incluso si hay alguna bibliografía que puedan acceder a ella, ¿sí? Bueno, aquí está desglosado. Vámonos por cada uno de los temas, si les parece. En el tema número 1 vamos a ver los antecedentes lejanos de la España católica y la providencia de Dios. El objetivo es descubrir cómo la providencia divina preparó todo el escenario completito para que viniera la evangelización a América. España vivió 800 años, 700 y tantos años, bajo el yugo de los musulmanes. ¿Y cómo es que se logra? Hoy vamos a ver un poquito el tema de la pincelada acerca de cómo es que se quitó ese yugo y precisamente se consolida España como España, porque no existía España. Es curioso conocer a gente que dice, es que México era muy padre antes. ¿Cuál México? ¿El de los aztecas? ¿El de los olmecas? ¿El de los tlaxcaltecas? ¿El de los tarascos? ¿Cuál México? O sea, es que no era México, no existía México como tal, eran regiones, ¿sí? Entonces México se consolida a partir del acontecimiento guadalupano. Prácticamente ese es el acontecimiento que nace nuestra nación. El tema número 2,
Bueno, el tema número 1, perdón, hoy es la introducción. El tema número 1 vamos a ver antecedentes cercanos de la cristiada. Las obras de los frailes, los frailes que llegaron a América, a México, el acontecimiento guadalupano, los misioneros de la iglesia en la Nueva España, cuáles son las obras que hicieron, cómo se evangelizó la Alta California, la Baja California, cómo se hicieron las misiones culturales en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Durango, cómo llegaron los evangelizadores allá a través del desierto, cuánto tiempo se aventaron, cómo se fundó en 1942 la Villa Rica, Villa Purificación en Jalisco, que fue el primer municipio, cómo lo hicieron para llegar en 20 años desde Veracruz hasta acá, ese acontecimiento, cómo iban con carretas, cómo llevaban campanas, cómo establecían iglesias, cómo evangelizaban, cómo aprendían el idioma, el dialecto de la gente que vivía ahí. Todos esos acontecimientos, no hay nada en la historia oficial de nuestro país, pero cuando le rasca uno, empieza uno a encontrarse maravillas en este sentido. En el tema 2, la colonia. Curiosamente, este país tiene más tiempo viviendo en la colonia que la independencia, y de la colonia no sabemos nada. En historia oficial no se maneja nada de la colonia. ¿Por qué? Porque no hubo muertes, porque no hubo guerras, porque no hubo acontecimientos bélicos, entonces no hay nada que contar. Como si la iglesia solamente fuera muerte y guerras. O pregúntenle ustedes a cualquier muchacho de secundaria o prepa, ¿sí? ¿Qué es la historia de nuestro país? La Revolución Mexicana y la independencia de México. Y se acabó. Como si lo que se viviera al día a día no fuera historia. Como si no hay muertes, entonces no hay nada que estudiar. El objetivo, pues, es conocer la evangelización de América, el acontecimiento guadalupano, el nacimiento de México como nación, conocer las obras de los misioneros, el porqué de muchas personas nativas creyeron y se bautizaron, los testimonios de amor y entrega por evangelizar. Es verdaderamente interesante conocer cómo fueron los primeros evangelizadores, cómo aprendían el dialecto, motolinía, que le decían el pobrecito. Entonces dijo, así quiero que me digan el pobrecito. Él dejó sus estudios, dejó toda su carrera ya en Europa para venirse a evangelizar y ser un fraile evangelizador acá, Vasco de Quiroga, en Michoacán. Es decir, son historias verdaderamente sorprendentes que tenemos que conocer. Miren, otro día le decíamos a unos muchachos, la Universidad de Guadalajara no la fundaron los hermanos López, López Padilla. No, los hermanos Trinidad y no la fundaron ellos. La fundó un fraile hace 200 años. Es decir, esa es la Universidad de Guadalajara. Y la Universidad de México no la fundaron la gente del Distrito Federal. Fue la Iglesia Católica. Es decir, las primeras universidades de América fueron fundadas en México y fueron fundadas por la Iglesia. Y el tema de promover el conocimiento y la historia y la ciencia, pues es la misma Iglesia la que la ha promovido. En el tema número 3, y estamos por ahí, vamos a estar, Dios mediante, el 22 de febrero, el México independiente. Vamos a conocer un poquito a fondo cómo es que la masonería entró a nuestro país a través del tema de la independencia y R. Poinsett y todos esos acontecimientos para buscar el interés de Estados Unidos y cómo tergiversaron muchas cosas en nuestro país, dividiéndolo para sacar sus propios intereses, y desde ahí vamos a empezar a ver leyes que van en contra de la iglesia, todas las leyes de reforma, el tema del porfiriato. Digo, no vamos a profundizar, pero nomás para que conozcamos cómo es que se fue dando esta situación para llegar a lo que fue la Guerra Cristera. En el tema número 4 vamos a hablar ya de la Rerum Novarum, pero no de la encíclica. No vamos a meternos al estudio de la encíclica Rerum Novarum, sino al impacto que ésta tuvo en la parte social de nuestro país. Es decir, los círculos de obreros, los círculos de estudio, el tema de trabajar un poquito más en las cosas públicas, el que los laicos empezaran a tomar una actividad más proactiva en el tema social, el organizarse, el poder hacer algún tipo de manifestación pública de la fe en actos concretos, ¿no? En el tema número 5 vamos a hablar de la Constitución del 17. ¿Cuándo se promulgó la Constitución del 17? 5 de febrero. ¿Y por qué el 5 de febrero?
porque se les ocurrió, ¡ay, es un bonito día! Se les ocurre que sea el 5 de febrero. No, el 5 de febrero porque era el día del protomártir mexicano, ¿verdad? San Felipe de Jesús, precisamente para borrar todo lo que oliera a iglesia, empezándole a poner eventos cívicos ateos, ¿no? Todo el acontecimiento de la Revolución Mexicana, Francisco y Madero, todo lo que representó el movimiento de Francisco y Madero y algunas otras personas que se movieron precisamente por ahí. En el tema 6 vamos a hablar de los gobiernos revolucionarios. Vamos a conocer la familia revolucionaria. ¿Por qué es importante conocer la familia revolucionaria? Porque a partir de aquí se gestaron los grupos que orquestadamente, sistemáticamente empezaron a atacar a la iglesia en todos los sentidos. ¿Quién había escuchado hablar de la Escuela Cientificista Mexicana? ¿No? Garrido Canaval. ¿Sí? Bueno, este tipo de instituciones que empezaron a formar fue precisamente para ir en contra de la Iglesia Católica. Aquí tengo yo 2 libros que hablan, uno de la historia de la educación pública en nuestro país y otro que habla de la educación privada en nuestro país. Y en los dos no se tocan los libros, curiosamente, pero cuando lee uno y el otro te das cuenta de cómo era el acontecimiento. El 70% de la educación de nuestro país estaba en manos de la Iglesia Católica. Y entonces no les convenía a ellos que estuviera en manos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no podían adoctrinar. Y vamos a ver cómo es que precisamente nace la familia revolucionaria para precisamente trastocar a la niñez, para enseñarles las cosas que ellos quieren, porque el día de mañana necesitaban que ellos fueran los que defendieran los postulados que ellos tenían. ¿Alguien ha escuchado hablar de los genízaros? ¿No? ¿Los genízaros? Los genízaros fue un ejército que se preparó por parte de los musulmanes. Era un ejército muy preparado que difundía el Islam, precisamente esa religión, pero mataban a muchos católicos, asesinaban a muchos católicos. ¿Saben de quién eran, de quién se formaban este ejército de los genízaros? De los hijos de los católicos. Llegaban a las comunidades cuando el Islam empezó a crecer mucho, llegaban y les decían, te vamos a matar a ti y a todos tus hijos. Pero es que, ¿por qué te vamos a matar? A menos de que nos des a tus 3 hijos más pequeños. Un padre de familia que iban a asesinarlo a él, a su esposa y a todos sus hijos, y que le quitaran nada más a 3 de sus hijos, pues prefería perder a 3 de sus hijos. Se los llevaban, los educaban, los formaban en el Islam y les decían, los males del mundo es culpa de los cristianos. Y como ya estaban adoctrinados en esto, ¿qué creen que hacían? Pues se ponían a asesinar cristianos. No distamos de esa realidad, ¿eh? Hoy es la misma realidad. Los genízaros son nuestros hijos, que están siendo educados a través del celular, a través de las redes sociales, y son los primeros que nos dicen a nosotros los papás, papá, ya chole, ya déjate de esas cosas, o sea, eso es del siglo pasado, eso es retrógrada, quítate de ahí, o sea, ya abre los ojos, es otro mundo, hay que ser de open mind, es decir, mente abierta. O sea, siguen funcionando esto. No lo digo yo, eso lo dice Gabriele Kubi en un libro que se llama La Revolución Sexual. ¿Sí? Es una alemana que se convirtió al catolicismo y habla del tema de los genízaros, cómo sigue operando en esta realidad. Bueno, vamos a hablar de toda esta situación. Empezamos ya de lleno con algunos acontecimientos como el tema de la Unión Popular. ¿Por qué hablar de la Unión Popular? Porque es el acontecimiento que hace el preámbulo de lo que va a ser el frente que va a hacerle cara al gobierno. La Unión Popular es precisamente el acontecimiento más grande reconocido a Anacleto González Flores, por medio del cual empieza a organizar a los católicos. Los católicos no estábamos organizados en nuestro país. Durante muchos años se les ninguneó de un lado y de otro, de una forma y de otra. Miren, no es para que nos demos una idea. Dicen por ahí que los judíos, estando en los campos de concentración, había 100 judíos por cada soldado nazi que estaba en el campo de concentración. El soldado nazi traía una pistola con 12 o 14 balas, no más. Si todos se les dejaban ir a los golpes, los mataban.
Y cuando mucho podía matar a 14. Todos sabían que se iban a morir, pero había la inacción de todos porque nadie quería ser el primero en aventarse al frente porque sabía que podía morir. Lo mismo nos pasa a los católicos. En un salón de clases, aquí en la universidad o en cualquier parte, se habla mal de la Iglesia Católica y nadie es capaz de levantarse y parar y decirle al maestro, respéteme, porque tiene miedo a ser ridiculizado. Pero hay otros 20 detrás de él queriendo que se pare y hable y diga algo porque ellos no se animan. Y así estamos muchos, agazapados porque tengo miedo a que me maten el cuerpo o que me maten socialmente. Bueno, la Unión Popular empezó a organizar precisamente a las personas para la defensa. Claro, no podíamos tomar este curso sin hablar de la figura del beato Anacleto González Flores. Es decir, vamos a tratar de conocer su vida, obra, el modelo de laico que la Iglesia ha propuesto para el pueblo mexicano. Vamos a hablar del líder, del abogado, del escritor, del padre de familia, del luchador social, del mártir, del beato. Es toda una faceta que tenemos que conocer de este personaje, precisamente de aquí, de nuestra tierra. Y entonces entramos ya de lleno a lo que va a ser la parte donde tenemos que hablar las causas que originaron el enfrentamiento, los atentados al monumento a Cristo Rey, conocer cuáles fueron todas las causas que llevaron o que detonaron el enfrentamiento, los asesinatos, la ley Calle, las persecuciones, el asesinato de laicos, el asesinato de sacerdotes, todas las concentraciones, todas las situaciones que hubo precisamente para que se detonara el levantamiento armado en diferentes puntos de la República Mexicana. Vamos a hablar de la Liga Nacional de la Defensora de la Libertad Religiosa, su nacimiento, gestación, desarrollo y mutuación del grupo que desafió al gobierno persecutor, lo puso a temblar e incluso lo derrotó. El problema es que ni siquiera ellos habían dimensionado lo que habían alcanzado. La toma de Guadalajara estaba preparada, había muchísima gente ya organizada. Vamos a conocer lo que son las brigadas Santa Juana de Arco, cuántas mujeres. Un dato nada más que el otro día estábamos comentando en una reunión. ¿Cuántas mujeres creen que participaban en las brigadas Juana de Arco tan solo en Zapopan? Nada más en Zapopan. ¿Cuántas creen? 14,000. 14,000 mujeres organizadas para conseguirle parque a los cristeros, es llevarles de comer, organizar toda una serie de cosas, información, traían reportes de cosas, traían, era una red verdaderamente impresionante. 14,000 mujeres nada más en Zapopan, si estamos hablando de hace 100 años, con la población que había en aquel entonces. Y del 9 de mayo al 30 de mayo vamos a ver todos estos temas. Ya la persecución religiosa, los ponemos así porque es muy difícil ya separar en temas y vamos a empezar a ver acontecimiento tras acontecimiento. Todo lo que fue la persecución religiosa, los cristeros, el levantamiento popular, las diferentes tomas, Colima, Guadalajara, Tepatitlán, San Julián, Zacatecas, personas de la guerra cristera, el 14, el padre Vega, el padre Pedrosa, Pablo García, en fin, muchos personajes, pero incluso ahorita voy a explicar cómo va a ser la dinámica de cada una de las sesiones, porque en un momento de la sesión, en los últimos 20 minutos, media hora de la sesión, vamos a conocer la biografía de uno de los beatos, mártires, generales, o de los cristeros en general, ¿sí? Personajes que hicieron la diferencia sustancial en este acontecimiento, ¿sí? Y el 7, 14, 21 y 28 de junio vamos a hablar de los mártires beatos y santos de la persecución religiosa. Hay muchísimos que todavía no se han llevado a las causas. Hay muchísimos que apenas están documentándose para llevar la causa precisamente a presentarla, a elevarlo a los altares. Pero hay muchísimos documentos que hoy por hoy todavía no tienen ni siquiera el registro histórico. Más para que nos demos una idea.
Vamos a conocer las brigadas Santa Juana de Arco, las mujeres en la cristera, las concentraciones, el clero, los campesinos. Hubo muchos municipios que no conocieron de esto ni supieron, pero aquí Tepatitlán sí se llevó a cabo las concentraciones, se trajo a la gente de los campos a vivir forzosamente en la ciudad y tenían que llegar donde pudieran, a la casa de un familiar, a la casa de sus papás, a la casa de los abuelos, a la casa de alguien, porque no podían estar precisamente en los ranchos, porque el que vivía en el rancho era reo precisamente o se le consideraba como un conspirador en contra del gobierno. Los arreglos, si les podemos llamar arreglos, va a ser el tema, los arreglos, si les podemos llamar arreglos, ¿cómo se dieron los arreglos? En una servilleta. En una servilleta se hicieron los arreglos sin tomar en cuenta a los jefes cristeros, sin tomar en cuenta todo lo que ya se había avanzado. Bueno, ahí vamos a contar algunas anécdotas, incluso directamente del Papa, ¿no? En turno, lo que pasó. Bueno, en fin, este es el programa. Este es el programa a grandes rasgos. Esto es todo lo que implicaría el programa. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda, algún comentario. ¿Le falta algo? ¿Le sobra? ¿Es muy cortito? ¿Faltan más cosas? ¿Qué les parece? ¿Sí? Todos somos, dijo alguien, es que yo soy ignorante, todos somos ignorantes, lo bueno es que unos ignoramos unas cosas y otros otras, ¿sí? Es decir, al final de cuentas lo que queremos no es que se vuelva un monólogo, que venga aquí el conferencista y se eche su choro y ya se acabó. Lo rico de esto es este cerebro colectivo con todo el andamiaje cultural y todo el conocimiento que hay en cada uno de ustedes para que nos vayamos complementando. Oye, cuentan de la historia de San Julián, que esto y esto y esto otro. Ah, mira, qué bueno, lo hacemos parte del conocimiento, ¿sí? Esto es lo rico. Oye, en el libro Entre las patas de los caballos menciona esto, menciona aquello. Oye, en el diario de un cristero dice aquí, dice acá. Todo eso va a ser muy, muy enriquecedor para este curso. ¿Sale? Bueno, entonces, si les parece, vamos entrando a la primera parte de la introducción, es decir, antecedentes lejanos. ¿Qué tan lejanos? Pues como el mismo Imperio Romano, ¿no? La historia de España católica abarca varios siglos y está marcada por eventos significativos. Vamos a ver algunos elementos significativos, no nos vamos a meter a detalle a grandes cosas, pero vamos a conocer a grandes rasgos cómo es que España se consolida, al final de cuentas, como España, cómo se consolidan los reinos, cómo venía precisamente de esta situación, cómo es que se hace católica, quién la evangeliza a España, y después el tema de los musulmanes, cómo se enfrentan los enfrentamientos, las batallas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte habla de la romanización. Durante la antigüedad la península ibérica estuvo bajo el dominio romano, lo que influyó en la cultura, las instituciones de la región. Es decir, el imperio romano se expandía por todo esto era Roma, ¿no? Todo esto era Roma, y los territorios fuera de Roma estaban bajo las órdenes precisamente de generales que conquistaban los territorios y se los dejaban precisamente ellos al mando, o conseguían que una familia de la nobleza del lugar se quedara a cargo, obedeciendo a Roma, pagando el tributo de lo que eso pertenecía. Y la región ibérica o Hispania no era la excepción. Todo esto estaba bajo los yugos precisamente de Roma. Tan es así que llega a ser evangelizada por el apóstol Santiago. Santiago hace un recorrido precisamente que se va desde Tierra Santa hasta llegar a España. Y vamos a ver cuál es el camino de Santiago, precisamente, que se recorre en España, a raíz precisamente de lo que él caminó para llegar allá a evangelizar esas tierras. Bueno, este es un mapa más claro, precisamente de donde salen los apóstoles y empiezan a predicar. Vemos aquí las regiones de Filipos,
Tarso, Alejandría, Cirene, Cartago. Estas son zonas donde se empezaron a juntar los primeros cristianos precisamente que salían de aquí. Alguien por ahí dijo, ¿y cómo es que llegaron ahí los cristianos? ¿Se han de acordar ustedes de Pentecostés? Que fueron judíos de todas partes del mundo a celebrar la fiesta del Pentecostal y ahí se convirtieron y al regresar a sus tierras se llevaron el cristianismo muchos de ellos. Y por eso empezaron a visitar esas comunidades, Pablo y sus viajes, todo lo que fue las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, todas estas situaciones para reforzar la fe de estos que se fueron para allá y aclararles algunas cosas que de repente no tenían tan claro porque fue prácticamente la conversión, se fueron, se llevaron la religión, pero les faltaban muchos elementos. Bueno, después de esto se dio la invasión de los reinos de los visigodos y a partir de ahí toda una conversión respecto desde creencias, desde cultura, le ganan esos territorios a Roma y se vuelve el reino de los visigodos. Y los suevos que estaban en esta parte de aquí de arriba, ¿sí?, donde se empezaron a acomodar algunos con creencias católicas, se quedaron en esta parte y le pusieron resistencia a los visigodos. Vamos a ver después que en el año 711, con la aparición del Islam, crece el Islam por toda la parte de África, empieza a conquistar territorios y llegan a España y le quitan a los visigodos todo este territorio para convertirlo precisamente en reinos del Islam. Por varias guerras que tienen entre los integrantes del Islam, se pelean unos con otros y empiezan a dividirse y hay una especie de división territorial. A partir del año 800, vamos a ver cómo empieza el tema de reconquistar esos espacios que le pertenecían a los nativos de aquel lugar, que ya se habían hecho católicos, y empieza el tema de la reconquista. Aquí se empiezan a dividir algunos reinos y vamos viendo cómo la franja empieza a crecer, ¿sí?, a tal grado de que en el año 1300 solo les queda este reducto a los del Islam, a los musulmanes, les queda este reducto y aquí se queda precisamente hasta el año 1492 en el califato de Córdoba, donde cuando los expulsan, Alfonso el Sabio expulsa a los últimos moros que quedaban, y cuando va saliendo de la ciudad, expulsados, salieron más de 30,000 personas, más de 30,000 musulmanes que eran los que quedaban ahí, iban saliendo, y voltea en el atardecer y ve la ciudad de Granada, muy bonita, y su madre, la madre del califato, le da un cuartazo en la cara y le dice, chilla como vieja lo que no supiste defender como hombre. Ahí queda para la historia el acontecimiento precisamente el último reducto precisamente de los musulmanes en España a partir de esa fecha, ¿no? Se dieron varias victorias, no fue obra de la casualidad. Recordemos que en el 1200 ya se daban el tema de las cruzadas, todos los acontecimientos que se dan para recuperar Tierra Santa. Los musulmanes se tienen que dividir en varias batallas que tienen que enfrentar a los cristianos, por un lado defendiendo Tierra Santa, por otro acá defendiendo los territorios. Entonces era una situación de enfrentamiento que duró cerca de 700 años, pero los reinos que se iban dividiendo, se iban conquistando y se iban quedando para el tema de los católicos. Sin embargo, no estaba consolidado nada, eso no era España no existía como tal, sino eran muchos reinos que estaban precisamente conviviendo, algunos en guerra, porque querían quitarle el territorio a otro, aunque fueran cristianos, unos y otros, ¿sí? No es hasta la consolidación de los reyes católicos. Es interesante conocer aquí que Isabel y Fernando rey de Aragón y Isabel reina de Castilla, tenía precisamente, se acababa de consolidar el reino de Portugal. Si se fijan, aquí no estaba Portugal como tal, sino cuando se expulsa precisamente y se le reduce a los musulmanes a este reducto, se empieza a separar el reino de Portugal. Y al separarse el reino de Portugal,
no tiene nada que ver ni con el reino de Castilla ni con el reino de Aragón, pero eran medios hermanos. El que se casó, Fernando y Juan, eran medios hermanos, y Juan se casa con, se me va ahorita el nombre, por aquí va a estar, se casa con la reina de aquí y arman el reino de Portugal, pero querían consolidar estos dos reinos como uno solo, pero estaba en medio Castilla. Cuando Isabel queda huérfana, se casa con Fernando, y Fernando e Isabel juntan estos dos reinos para consolidar España. Aunque consolidan España, todavía quedaba el reino de Granada. Cuando se conquista América, todavía quedaba un reducto de los musulmanes, precisamente haciendo esa labor ahí en este territorio. ¿Por qué 1492? ¿Por qué llega Colón precisamente en esas fechas? ¿Y por qué, acabado de consolidar el reino, los dos reinos, se da el viaje a América? Bueno, Portugal, que era una gran potencia en el tema de los navíos, ya había empezado a desarrollar algunos navíos para conocer más del tema de África, ¿sí? Y empezaba a bordear el continente africano para ir conociendo un poquito más. La idea o el objetivo era llegar a las Indias, al comercio, a la China, esa parte de por allá, pero no lo podían hacer porque en medio estaba el Medio Oriente, y el Medio Oriente estaba en manos de los musulmanes. Entonces no se podía atravesar por tierra, tenían que buscar rutas alternas para llegar a comerciar la seda, comerciar todo el tema de las especies. ¿Por qué era tan importante el tema de las especies? ¿Alguien sabe cómo era la sal de aquel entonces? No era la sal de mar que nosotros hoy conocemos. La sal eran unas piedras que se extraían precisamente del Himalaya, se metían a bolsitas, ¿verdad? La bolsita se metía a los caldos, se salaban los caldos y se le sacaba la piedrita de sal, ¿verdad? Y la sal, cuando perdía su sabor, ¿para qué servía? Para nada, dice el Evangelio. Cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, hay que arrojarla a la tierra, ¿verdad? Bueno, pues como no había el descubrimiento de esas especies acá, tenían que ir precisamente allá, y las rutas que se tenían por tierra eran muy peligrosas, porque en medio estaban los musulmanes que los asaltaban, los mataban, les quitaban todo. Entonces tenían que buscarlo por medio de los barcos. Llega Colón 1492 y convence a los reyes católicos que hay otra forma de llegar a las Indias, que no es por tierra, sino dándole la vuelta al globito. Sorpresa, se encontró con las Américas. Bueno, el descubrimiento de América, pues aquí tenemos que Portugal ya había desarrollado una gran flota de navíos que había hecho el recorrido aquí por África, incluso llegando hasta acá al sur de África, y ya había delimitado precisamente el continente africano, buscando cómo llegar a donde era la India por este lado. Pero Colón piensa que el globo está más chiquito y que le va a dar la vuelta por este lado hasta llegar a las Indias, precisamente no sabiendo a dónde había llegado precisamente, ¿sí? Aquí están todos los viajes de Colón, lo que hizo. Y después de este descubrimiento llega Américo Vespucio y dice, no, este compa no supo lo que hizo, o sea, este compa descubrió otras tierras nuevas que no es la India, y entonces todo el descubrimiento de América, ya con todo lo que implica el tema de las tierras. Este era uno de los primeros mapas que se hizo de América, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que se tuvieron que dividir los territorios, Portugal y España, para que dijeran qué le toca a Portugal y qué le toca a España de las tierras descubiertas. Y eso se hace a través del Tratado de Tordesillas, 1614, donde interviene el Papa Alejandro VI, y dice, a 100 millas náuticas de la línea que se genera entre las islas Azores y Cabo Verdes, todos los territorios que estén a la izquierda pertenecen a España, y todos los que estén a la derecha pertenecen a Portugal. Por eso Brasil habla portugués. Y en Brasil hay mucho negro porque los reyes católicos prohibieron la esclavitud, pero los reyes de Portugal no. Y entonces todos los portugueses iban a África
territorio también de ellos, traían esclavos y los comercializaban en América. Pero como España había prohibido la esclavitud, entonces todo eso solamente quedó en África, quedó en Brasil, ¿sí? Y por eso mucho de la cultura brasileña tiene que ver con temas de África. Aquí está el mapa, ¿sí? Aquí está Portugal y España, y esta es la línea que se trazó precisamente a 100 millas de las líneas que generaban entre las Islas Azores y Cabo Verde, que está por aquí. Entonces, el territorio que quedó dentro de esas líneas es Portugal, y todo lo demás, si se fijan, todo Centroamérica, Sudamérica y hasta México, hablamos español. Estas partes no fueron conquistadas porque no eran del interés. Hay algunos documentos que dicen que América ya había sido descubierto por los noruegos, pero a los noruegos no les interesaba decir que habían descubierto tierras nuevas porque tenían la ruta del bacalao, y el bacalao que se pescaba acá en América iba y se llevaba y se comercializaba en Europa, y a ellos no les convenía decir, oye, hay unas tierras nuevas allá que nadie conoce, donde se pesca bien padre y donde hay muchos peces de estos. No les convenía decirlo, pero ya tenían documentado cómo es que ellos llegaban a toda esta parte. Y por eso Inglaterra prácticamente se interesa por estos territorios. Aquí se establecen las 13 colonias y de ahí la conquista de todo lo que fue Estados Unidos. En toda esta parte se habla español y solamente aquí se habla portugués, y en algunas partes de África se hablaba precisamente también el portugués. Aquí dice, el Tratado de Tordesillas, fechado el 7 de junio de 1494, se compone de una serie de acuerdos entre los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, como esposos, y por la otra, Juan II de Portugal, donde fue mediador el Papa Alejandro VI, ¿sí? Y establecieron precisamente esos acuerdos para que quedara por la posteridad. Hay que decirlo, no se les da el título de reyes católicos nomás porque sí, sino porque ellos precisamente buscan que todos los principios católicos imperen donde ellos reinan, a tal grado que el primer libertador de América no fue Abraham Lincoln, el que rompió con la esclavitud, fue Felipe II, el que prohibió la esclavitud. Y por eso todas las personas que se comercializaban en Cuba, que era la capital donde se hacía el tema del mando, precisamente, todo lo que llegaba aquí procedente de África para comercializar esclavos, desde ese momento que llegaban ahí, quedaban libres. Y se les acabó el negocio a muchos mercaderes con el tema de la esclavitud. Otra de las cosas que no se dice, si ustedes van a España o van a Europa, no se van a encontrar las típicas plazas, como las tenemos en México o en América, una plaza, al lado derecho el templo, al lado izquierdo el Palacio de Gobierno, en el eje central de donde se fundó esa ciudad. ¿Por qué en México, en todos los pueblitos, o en casi todos los pueblitos, hay una plaza pública y al lado una iglesia? ¿A la gente se le ocurría? ¿O los misioneros dijeron, hay que hacerle así, hay que hacer una plaza pública? No, hubo un decreto de Felipe II, que es un urbanista de antaño, y estableció cuál era el ancho de las calles. ¿Por qué mide ese ancho el ferrocarril? Porque es el fuste de 2 caballos jalando una carreta romana, tal como se hacían las calles en Europa. Era que cupiera una carreta donde van 2 caballos, precisamente el ancho, ahora sí como dijo uno, el fundillo de 2 caballos determinó el anchor de nuestras calles. Así de sencillo. Todo eso son situaciones que podemos encontrar cuando se empieza uno a indagar acerca del por qué pasaban estas cosas. ¿Cómo se dio la evangelización de España? Bueno, pues directamente por el apóstol Santiago, ¿sí? Uno de los apóstoles más queridos de nuestro Señor Jesucristo. Toma la decisión de cuando se reparten precisamente el tema de los territorios, tú te vas para allá, tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú te vas para allá, y él agarra precisamente para Hispania, y se viene precisamente todo el recorrido que hace
ahora el famoso Camino de Santiago, que viene desde Francia, ¿verdad? Desde los Pirineos, baja y recorre gran parte del norte de España hasta llegar a Santiago de Compostela. Es un recorrido, no recuerdo ahorita el número de kilómetros, pero hay gente de aquí de Tepa que ha ido comúnmente a hacer ese recorrido que dura hasta un mes, precisamente, el tema del recorrido. Bueno, los primeros cristianos, sabemos que fue un tema de testimonio. Miren, hay este libro que a mí me hace fabuloso, es Los orígenes históricos del cristianismo, muy recomendable, porque los cristianos no nacieron porque alguien les decía, vente, hay una nueva religión, ven, tira, está bien padre, rezamos, pedimos a Dios, bien padre. No es cierto, así no nacieron los cristianos. Los cristianos crecían así, ¿ah? Y escondidos. ¿Por qué crecían así? Porque la gente decía, vele cómo se aman. Vele, tenía un rancho y lo vendió, y todo el dinero que tuvo lo puso ahí para que todos comieran. Compartían sus bienes, compartían su vida, compartían su fe. Lo poquito que tenían lo ponían a disposición de los demás. Ese es el cristianismo, esas son las bases de nuestro cristianismo. Esos son los primeros cristianos. Y la gente empezó a creer en ellos por el testimonio, daban testimonio con su vida. Es decir, hoy en la calle, tú y yo caminando, ¿qué testimonio damos? ¿O qué les decimos a los demás cuando vamos por la calle? ¿Que somos cristianos? En los negocios, en la empresa, ¿damos testimonio de Cristo? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar, porque los cristeros precisamente sí dieron testimonio con su propia sangre. Fueron testigos derramando su sangre. Martirio y persecuciones es la historia de la iglesia. Durante los periodos de las persecuciones a los cristianos en el Imperio Romano, algunos seguidores del cristianismo en España sufrieron martirio. A pesar de las dificultades, la fe cristiana se mantuvo y se propagó gradualmente. Y tenemos muchos testigos que dieron su vida precisamente en esa persecución cuando Roma perseguía precisamente a la iglesia. Después, con el edicto de Milán, en el año 313, ¿sí?, dice Constantino que la Iglesia Católica se vuelve la religión oficial en todos los territorios de Roma, y entonces se le deja de perseguir a los cristianos y hay un florecimiento muy grande del tema de la cristiandad. Roma ya estaba en una decadencia total. ¿Por qué Roma puede mantenerse muchos años más? Porque le entraron los cristianos a la política. Y entonces, en vez de hacer tranzas, empezaron a hacer el bien, a administrar los pesos como se debían, a buscar el bien para los más pobres, a ayudar al que no tenía. Es verdaderamente increíble conocer la historia de cómo los primeros cristianos que participaron en política lo hicieron con el espíritu que se tiene que participar. La caridad en su máxima expresión se llama política. ¿Sí? Bueno, y aquí algunos otros acontecimientos que precisamente ayudaron a que la iglesia propagara el tema de la fe y de la fe. Hubo en la época de las guerras de los musulmanes y de los cristianos, pues hubo muchos enfrentamientos, situaciones que se presentaron para que precisamente mucha gente defendiera su fe en contra de los musulmanes. El tema de cómo nacen los musulmanes, cómo nace el judaísmo y el cristianismo, no está muy lejano, todos vienen del mismo origen. Es la parte de lo que le llaman algunos las religiones, o el origen de la religión de Abraham. Ahorita se me va el nombre de la palabra, ¿recuerdas? Son las 12 tribus No, sí, pero antes de las 12 tribus, acuérdense que Abraham tiene un hijo, ¿verdad? Y Isaac tiene dos hijos, Ismael y Israel, y uno precisamente son los que terminan siendo los musulmanes y otros terminan siendo los judíos. Y a partir de los judíos, pues los cristianos, y entonces hay un origen ahí.
En el Camino de Santiago, la peregrinación a Santiago de Compostela se convirtió en uno de los eventos más importantes de la Edad Media y contribuyó a la difusión del cristianismo en la península ibérica y más allá. Y entonces empieza acá en los Pirineos el camino, baja, viene por toda esta parte, algunos lo hacen por este lado y otros suben acá a Oviedo, pero llegan a Santiago de Compostela, ¿sí? Lo interesante de ese camino es que la gente que hace el camino completo le dan un carnet, llega a los lugares donde llegan a descansar, le sellan y cuando el carnet lo tiene lleno, tiene una indulgencia plenaria por haber recorrido el camino. Lo mismo queremos hacer con el carnet del cristero o de la ruta cristera, es decir, que te sellen en los lugares que se visita o que se venera algún santo, algún mártir, precisamente para que se gane la indulgencia plenaria aquel que recorre el camino, la ruta cristera. Bueno, en resumen, la evangelización de España fue un proceso muy largo y multifacético que se desarrolló a lo largo de siglos. Cuando vemos el momento histórico de 1492 fue un parteaguas para la historia a nivel mundial. Dicen por ahí que cada 500 años pasan acontecimientos muy importantes para la humanidad. Año 0, el nacimiento del Señor Jesucristo. Año 500, la caída del Imperio Romano. Año 1000, el rompimiento de la Iglesia de Oriente y Occidente. El 1500, precisamente el descubrimiento de América. El año 2000. ¿Cuál es el acontecimiento? Tendremos que saber descifrar nosotros los hechos históricos para conocer qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo a través de los momentos históricos. Y este proceso tenemos que entenderlo, cómo preparó precisamente el pueblo de España para que los evangelizadores que vinieran a América trajeran la religión católica. ¿Por qué se da el descubrimiento? ¿Por qué se da la unificación precisamente en ese tiempo? Sigue siendo un misterio. No deja de ser la mano de Dios que interviene precisamente en el acontecimiento para que se nos diera precisamente la fe que hoy tenemos a través de estos evangelizadores, a través de todos los frailes, a través de toda la obra de la iglesia, de tantos y tantos hombres que entregaron su vida precisamente para que hoy tú y yo podamos conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de las sesiones? Y con esto ya voy cerrando porque ya estamos precisamente sobre el tiempo. Todas las sesiones tendrán una cápsula sobre el acontecimiento de la cristiada. Vamos a hablar de un héroe, un santo, un mártir para conocer más sobre su vida y su obra. Es decir, vamos a hablar del tema, pero también vamos a hablar de algunos personajes que son muy cercanos a nosotros, incluso más de lo que nosotros pudiéramos creer, ¿sí? Personajes de aquí, de la región, personajes que vivieron, que anduvieron cerca de por aquí, que tuvieron familia, que hicieron precisamente alguna labor con respecto a la iglesia. Vamos a conocerlos un poco más. Incluso se harán visitas a lugares cercanos para ver los testigos mudos, es decir, los vestigios. Aquí en esta cerca mataron a fulano de tal, en esta parte se escondieron los cristeros y ahí están las balas que les tiraban el gobierno. Aquí fue la batalla fulana de tal, en tal parte se llevó a cabo esto, aquí colgaron a fulano, aquí hicieron aquello. Entonces, todo el tema del martirio, tan solo por decir un ejemplo, algo que está muy cerca de aquí que no conocemos tanto, es el martirio que sufrió se me fue aquí en Yagualica, San Román Adame, que se lo trajeron descalzo desde Mechoacanejo, y hubo una persona de allí de Cañada de Islas que quiso rescatar todo el camino desde Mechoacanejo hasta acá, que antes era el camino real, y a la última no pudo, pero rescató gran parte de ese camino precisamente donde lo trajeron descalzo martirizando, y en el centro de Yagualica lo martirizaron en una columna, lo llevaron al panteón y afuera lo fusilaron. Entonces, quiere hacerse un rescate de todos esos lugares históricos para ir conociendo aquí en Atotonilco, en San Julián, en cada una de las regiones en cada una de las partes de la región, conocer qué hubo. Entonces habrá en algún momento el recorrido, por ejemplo, de febrero, ya nos pondremos de acuerdo, para ir a conocer dónde murió el 14, dónde murió el general Gorostieta, dónde está tal mártir, tal santo, y que una persona de ahí, un historiador, nos cuente precisamente más acerca de los relatos de este tipo de situaciones. Entonces, conoceremos de cerca los relatos sobre los acontecimientos de la gesta ocurridos en nuestra tierra, y el tema no es que
nos volvamos unos expertos, conocedores, qué bueno que así lo hiciéramos, pero el asunto es cómo avivamos nuestra fe. Cómo estos acontecimientos me ayudan a reafirmar y a tener un compromiso más vivo, más cercano con mi prójimo que tengo aquí al lado, para que juntos nos organicemos y defendamos la fe. Esta fe que nos fue dada, que nos fue defendida y que hoy nosotros tenemos que dar y defender, ¿sí? Bueno, abro un paréntesis, ya está aquí el licenciado Ramón para que ahorita nos haga un comentario. Abro paréntesis para preguntas y evasivas. No, preguntas y respuestas. ¿Cómo ven el curso? ¿Bien? Sí, allá atrás. No, nos pondríamos de acuerdo precisamente para que se hagan fines de semana, sábado o domingo, precisamente. Incluso vamos a buscar si el padre Rocha, que es el capellán de la Guardia Nacional Cristera, nos puede celebrar misa en el lugar, ¿sí? Para que podamos hacerlo más en un ambiente familiar, no solamente en el tema de ir a dar la vuelta, sino más de peregrinar, ¿sí? Peregrinar a lugares santos. ¿Qué más? Dicen por ahí, cuando no hay preguntas o quedó todo muy claro, no se entendió nada. Yo prefiero que sea lo primero. ¿Hay algún cuadernillo sobre la línea? Vamos, miren, nomás tendríamos que sacar copias del material que va a exponer el conferencista. A lo mejor les tendríamos que pedir una cooperación de 10, 15 pesos para fotocopiarles las hojas y dárselos precisamente a lo mejor en una carpeta donde vayan recopilando todo y tengan todos sus apuntes, ¿sí? Digo, en el afán de que esto no se hace con el fin de otro, sino que demos a conocer todo lo más que podamos y la gente tenga un acervo. Incluso les digo, vamos a traer varios libros, la Constitución Cristera, ¿verdad? Es decir, esta Constitución. Hay una serie de libros que vamos a traer por acá para que conozcamos un poquito, y a quien esté interesado, oye, me interesa vemos cuánto nos cobra la fotocopia por sacar la fotocopia del libro, 100 pesos, 150 cuando mucho, y se los traemos precisamente para que ustedes tengan un acervo. Insisto, hay muchos libros que allá al licenciado Ramón le hicieron llegar algunos libros que ya no se pueden conseguir en ninguna parte, pero pues les podemos sacar copias. Yo creo que el autor no se ha de enojar con nosotros porque le sacamos una copia para la difusión de esto, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, en cuestión de libros, ¿cómo está? El señor Paco Gallegos no ha escrito, muchos libros sobre la cristiandad. Tiene él algunos libros, algunos libros que vamos a tratar. Vamos a tratar de tenerlos por aquí para precisamente también, si tiene él libros, pues venderlos, o si no, pues fotocopiarlos, ¿sí? No sé si quiere hacer algún comentario, señor Ramón. Otra cosa antes de darle el micrófono, comentarles que por parte de la Asociación Civil Anacleto González Flores, se van a subir los videos a la página, y también a través de la página de la Guardia Nacional Cristera vamos a tratar de reproducirlos para que muchas personas que conocen ustedes de otras partes de la República Mexicana puedan seguirlos, ¿sí? Bien, no, pues muchas gracias. Bien, bueno, yo ¿Qué pitos toco aquí? Que me invita. Quiero agradecerle pues aquí la exposición a Roberto, una exposición que hizo un esfuerzo de, no sé, 1 hora, que es para un curso a lo mejor de años, ¿no? Poder entender todas esas partes de la historia que nos señaló, que para nosotros los católicos pues es importante conocer nuestras raíces, sobre todo porque en México se nos ha... ¿cómo pudiéramos llamar? Se nos ha enseñado una historia de acuerdo a como el régimen quiere que nosotros la sepamos.
Entonces, muchas de las cosas nosotros no entendemos a veces mucho por qué. Porque es lo que diario hemos escuchado desde la primaria, secundaria, prepa, o los que hemos tenido una carrera. Es lo mismo que el Estado nos ha querido enseñar, la historia oficial. Y nosotros lo que nos interesa es recalcar la historia de la iglesia, la presencia del cristianismo en nuestra tierra. Y su servidor, bueno, en este caso estamos al frente de lo que es la Guardia Nacional Cristera. O sea, la Guardia Nacional Cristera, un movimiento que se formó 25 años después de la Guerra Cristera, con todos los que anduvieron en la Revolución precisamente. Y siempre se reunían y escribieron muchas memorias de todo lo que hicieron, todos esos acontecimientos. Y lo que es precisamente la Guardia Nacional Cristera, que hoy en día a veces se confunde con la Guardia Nacional, pero nosotros tenemos muchos años más. La Guardia Nacional Cristera, hace 2 años, ya hace 3 años, que se reconoció como movimiento laical, como movimiento de la iglesia propiamente, después de básicamente del reconocimiento de Anacleto González Flores como patrono de los laicos. Entonces se reconoce también este movimiento. Siempre estuvimos de la mano de la iglesia, pues trabajando con los sacerdotes como capellanes, pero ya como un movimiento dentro de la estructura de la iglesia tenemos poco. Y hoy aquí Fernando, que está al frente del Instituto Bíblico, pues nos pidió que si preparábamos un curso en relación con esto, de alguna manera motivados por un curso que hubo hace muy poco, que nos impartió aquí el padre Horacio. Sí, entonces dice, oye, pues necesitamos ver algo más, adentrarnos un poquito más. Por eso la idea de preparar eso, por eso este curso, que esperamos que cumpla sus expectativas. O sea, ya decíamos, vinieron a hablar o a escuchar lo que no se habló de la cristiada que decía ahí, y de veras se nos habló de eso o no. Bueno, tenemos muchas sesiones para ello. Ya lo decía Roberto, la idea es que en cada una de las sesiones haya una pequeña, aunque sea capsulita, de algún hecho concreto de la cristiada, sobre todo de aquí de la región, que nos motive. Y para eso podemos invitar a gente. Ustedes conocen a lo mejor a gente que anduvo, que tiene parientes muy cercanos. Aquí, por ejemplo, nuestro capellán en la diócesis de San Juan es el padre Carlos Rocha. Él es originario de San Julián, es nieto de un general cristero, ¿verdad? Sí, de Miguel Hernández, que anduvo en esa zona. Entonces, tienen pues ¿cómo pudiéramos llamarle? El contacto directo, ¿no? Con gente que anduvo de primera mano. Pero no vayamos hasta San Juan o San Julián. Aquí el párroco de la parroquia del Carmen, nieto de don Nicho Vázquez, el que mataron junto con no, Gorostieta, no, ya se me olvidó. Miguel Gómez Loza, se me funde ahí. Entonces, aquí Miguel Gómez Loza, que lo mataron aquí en San Francisco, el que mataron junto con él fue el abuelo de nuestro señor cura que tenemos aquí en la colonia del Carmen, don Nicho Vázquez, ¿verdad? Ahí lo mataron, pues era como el asistente, un correo de Miguel Gómez Loza, ahí lo mataron también. Bueno, aquí tenemos otros sacerdotes, de ahí fueron 3 sacerdotes, me parece, hermanos que nietos precisamente de ellos. Tenemos así gente muy cercana que anduvo en esa gesta cristiana, que nos puede platicar más que nosotros aquí. O sea, nosotros sabemos porque pues hemos leído libros, hemos escuchado, pero ellos a lo mejor de manera muy directa tienen. Entonces, la idea es esa, conocer aquí nuestra región. En Capilla de Guadalupe, el otro día me decían, oye, ¿por qué no se habla de nuestro mártir de aquí de Capilla? Pues ¿quién es el mártir de ahí? ¿Alguien sabe quién es mártir de ahí de Capilla? De la Tinaja, don Cecilio Gómez. O sea, lo mataron ahí porque era catequista y pertenecía a la U y todo, o sea, cuidaba sacerdote, lo ahorcaron ahí. Sin embargo, está olvidado, es de los mártires de nuestra tierra que no conocemos. Bueno, pues podemos ahondar un poquito de ellos en estas sesiones, en estas capsulitas, que nos demos cuenta de eso. Y bueno, repetir a lo mejor algo lo que decía Roberto y que nos preguntaban allá. Normalmente
de acuerdo con la historia de esta gesta cristera, aquí en nuestra región tenemos, no sé, le podemos decir la bendición de Dios, de en cada municipio tener algún santo, algún beato, ¿verdad? Pero no los conocemos ni nosotros muchas de las veces. Hay gente que viene de otro país, venimos a Tepatitlán porque queremos conocer a Anacleto González Flores. Y le preguntan a la gente, ¿quién fue Anacleto? ¿Quién fue Anacleto? ¿Quién sabe? No sabemos ni los católicos, ¿verdad? O sea, deberíamos de saberlo todos los católicos bien, porque dieron la vida defendiendo precisamente nuestra religión y no conocemos. La idea de este tallercito es conocer aquí lo de nuestra región, como decía Roberto. Ojalá y de menos una vez al mes nos programemos, ya sea un sábado o un domingo, el día que nos pongamos de acuerdo aquí, y nos vamos a Tototlán, donde martirizaron a Santo Sabás Reyes. Nos vamos ahí como peregrinación, que nos platiquen ahí dónde estuvo, por qué lo mataron, cómo lo trajeron a Santo Sabás. Eso sería parte de la dinámica que quisiéramos desarrollar en este taller, para que, pues esta es la primera sesión, pero ojalá invitemos a muchos más. Repito, no somos expertos en el tema, pero entre todos lo vamos a complementar y vamos a invitar a gente que a lo mejor es experta en historia de la iglesia, en historia de la cristiada. Ese sería parte de la dinámica de este curso. Repito, ojalá y sí se cumpla con las expectativas que ustedes tienen, ¿verdad? De lo que podamos aprender aquí en estas sesiones. Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, a ver, acerca de esto. Pues felicidades por darnos a conocer lo que debemos de saber. Está bien, gracias. Sí. Sí. Creo uno que más o menos conoces, pero gracias por transmitirlo y organizarlo. Ya no lo conocer. No, pues gracias a ustedes. Y lo que señalas es que creemos que más o menos conocemos, muchos de nosotros, pero fíjense, nosotros a lo mejor sí conocemos más o menos algo de esto, ¿verdad? Pero, ¿y el pueblo en general? Y dicen que si, por ahí como va un dicho que dice que si no conoces la historia estás condenado a repetirla. Y yo en lo personal, pues yo no quisiera que se repitiera una persecución como hace 100 años, pero si se nos olvidó de lo que hicieron los gobiernos de aquel entonces, pues nos lo recuerdan con otra persecución y aguas, ¿verdad? Iban a comentar. ¿Sí? Perdón, sí. Buenas noches. De hecho, todos tenemos conocimiento de lo que fue la cristiada por películas o por libros o programas de radio, ¿verdad? Pero creo que esto nos va a servir un poquito más para aclarar dudas que tenemos o reforzar lo que ya sabemos. Y sobre todo, mira, de repente vemos que los acontecimientos que se hacen a través de películas o documentales, no todos se basan en datos verificables o históricos. Algunos le acomodan porque impacta más en la televisión, porque es más cómodo presentarlo así, porque da un poquito más rating, etcétera, etcétera. Pero ya el hecho de conocer algunos documentos que son históricos, fidedignos, nos permite dar una fe o una historia un poquito más coherente con la realidad. ¿Hay alguna película que podamos ver sobre? No se ha escrito una película. Hay muchas, incluso documentos. El documental de la cristiada de Jan Meyer es uno de los que más se apega al tema de la... Qué curioso que sea un extranjero el que vino a decirnos a nosotros acerca de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Es curioso, pero bueno, es la formación que él tiene en el tema de ser historiador y de contar las cosas tal cual pasaron, no tal cual se le antoja al gobierno que se cuente. Alguna que nos puede motivar también últimamente, de las últimas, es así se llama La Cristiada, ¿verdad? Esa de las últimas. Y hay otra que me gustó mucho sobre la vida del Padre Pro.
El Padre Pro, así se llama la película, El Padre Pro, muy buena también, que tiene que ver con el tema, porque pues él precisamente lo mataron aquí en México, precisamente por la persecución. El Padre Pro, esa es otra también muy recomendable. A lo mejor ya en el transcurso les podemos decir, y a lo mejor algún día hasta vemos alguna película, ¿no? O sea, si tienen ahí, ¿no? Bueno, de esto que les he comentado también, lo que buscamos es que ustedes sean difusores de esto, ¿eh? Del tema que debe ser muy actual, el tema de la persecución religiosa, sobre todo la cristiana, ¿no? O sea, yo sé que todos ustedes participan a lo mejor en alguna parroquia, en algún movimiento por ahí. Bueno, la idea es precisamente llegar hasta ahí, a las parroquias, hablar de estos temas que ustedes les llamen la atención, que les interese y nos digan, y empezar ahí también a hablar. O sea, necesitamos crear todo un movimiento porque estamos celebrando los 100 años de esa gesta, de esa persecución sangrienta que hubo contra los católicos, y no podemos dejar que pase desapercibida nuestra patria. O sea, tenemos que recordar eso para que no se vuelva a repetir, como yo les decía hace un momento, ¿no? Bien. No sé si hay algún otro comentario. Si no hubiera más comentarios, pues por nuestra parte agradecerles el día de hoy. Generalmente las sesiones queremos, generalmente las sesiones queremos que empiecen a las 7 y que terminen a las 8:30 por respeto al tiempo de ustedes y el tiempo de todos. Entonces, digo, no comenzamos con una oración, pero bueno, si les parece vamos a terminar con una oración. Ponemos en la presencia de Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos aquí en tu nombre. Te pedimos que todo lo que hagamos aquí sirva para darte gloria a ti y bienestar a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Demos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de amor, de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor.